Bien, buenas noches mis queridos hermanos. Vamos a dar comienzo esta noche a la clase de consejería bíblica. Vamos a colocar esta noche, esta primera clase en las manos del Señor, siempre teniendo en cuenta que Él es el que nos va a guiar a toda verdad. Amado Padre, en esta noche te damos gracias, bendito Dios y Rey. Primeramente que todo por darnos la vida, por conservarnos hasta este momento, por dejarnos aprender de ti a través del Instituto Teológico Bautista de Colombia y para que muchas personas puedan, por medio de esta asignatura, ser esa ayuda, ese consejo a aquellas personas que tanto lo necesitan y más en estos momentos tan angustiosos que estamos viviendo todos los días. A ti sea la gloria a través de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, y del Espíritu Santo que nos has concedido y que vive en nosotros para la honra y gloria tuya. Amén y amén. Bien. Ok, entonces, siempre voy a quitar el video. Principios bíblicos de la consejería cristiana. Entonces, capacitando al creyente para ser un instrumento de gracia y de verdad en el proceso de consejería. Yo creo que a todos nos ha pasado que nos dicen eh, o nos piden consejos muy a menudo, eh, pero a veces no tenemos como que las respuestas a ese tipo de preguntas. Muchas veces son preguntas que nos dejan como con la incógnita a nosotros mismos y nos llegamos a preguntar, bueno, eh, ¿qué pasaría si esa situación me estuviera sucediendo a mí? ¿Correcto? Entonces ahí es cuando el cristiano debe tener sus oídos listos, su corazón listo para escuchar y ser la voz de Dios y guiar a quienes buscan ayuda y esperanza. Lo primero que siempre debemos recordar es que a pesar de que hay muchos libros de consejería bíblica, por ejemplo, el que yo tengo como base de Hunt, no siempre, no siempre vamos a tener la respuesta como de manera académica. Y en esos momentos es cuando realmente debemos siempre estar de la mano de Dios y sobre todo apegados a Él. ¿Por qué? Porque pues el camino es muy difícil en la consejería. Usted se puede meter hasta en problemas si aconseja mal. He escuchado, por ejemplo, un hermano tuvo la oportunidad de aconsejar a una familia donde había un abuso y él se quedó callado, pero hizo la consejería. Y cuando la fiscalía entró, a él lo colocaron como cómplice, casi se va a la cárcel por no tener en cuenta que, eh, lastimosamente, cuando usted está dando consejería, tiene que estar atento a lo que le están diciendo y si hay algún delito, hermano, pues usted tiene que denunciarlo. Puede ser su mejor amigo, puede ser que ellos estén pidiendo la consejería como tal, pero hermano, si hay un delito, usted tiene que, pues lastimosamente hacerlo. Eso le ha pasado muchas veces a profesores y orientadores en los colegios. Tienen 24 horas después de saber un caso de delincuencia para formularlo en la fiscalía. Si no lo hacen, se consideran cómplices e inclusive pueden llegar a tener una pena más alta que la del victimario. Eso es cosa seria. Debemos entonces siempre estar apegados a la palabra de Dios y no importar lo que el mundo nos esté enseñando. Caso concreto, lo que ha pasado, que hasta se ha convertido en un meme, lo que sucedió en el concierto de este grupo de música anglo, Cosplay, que pues lastimosamente
se descubrió una infidelidad y vea todos los problemas que tiene ahorita ese grupo, va a ser hasta demandado porque ellos hacen un efecto de beso de cámara o kiss cam y pillaron a dos personajes en adulterio. Y antes se ponen bravos. Fueron descubiertos, pues obviamente van a tener sus problemas con su familia y todas esas cosas, pero a veces nos va a pasar eso. Entonces, nuestra primera clase, que es la introducción a la consejería y su fundamento en la escritura, vamos a tener en cuenta solo dos pasajes, tres, perdón, eh, para no complicarnos mucho. Entonces, siempre que estemos hablando de consejería, hermano, el secreto máximo de la consejería, y se lo digo por experiencia, es escuchar. Lo más importante es escuchar. La gente no quiere respuestas, aunque pareciera que sí. Cuando ustedes le dicen, ¿pero qué hago? Realmente la respuesta la tiene la persona, porque esa persona también va a estar siendo tocada por el Espíritu Santo, por el Padre, el Hijo ahí uniditos con nosotros. Como dice Pablo allá en Corinto, cuando hubo el problema de aquel bello hermano que se estaba teniendo relaciones con su madrastra, Pablo dijo, el Espíritu del Señor Jesucristo, ustedes y yo, unidos, pues vamos a expulsar a ese delincuente, por decirlo así. Entonces, siempre la clave es escuchar. Cuando usted es una persona que ha aprendido a escuchar porque sabe preguntar, eh, eso también lo da la experiencia, pues a usted se le va a facilitar la consejería. Va a llegar un momento en que, como les digo, se va a salir de las manos, pero el Señor siempre va a estar ahí. Entonces, escuchar, estar atento, no dar respuestas, no dar soluciones, aunque vamos a ver que hay unas posibles soluciones, es en cuanto al conocimiento de ciertos temas, por ejemplo, la depresión, el alcoholismo, etcétera, etcétera. Ya hay unos estudios de manera clínica y de manera bíblica para tratarlos, pero no siempre van a funcionar. Entonces, no siempre es dar la respuesta, porque de pronto usted dice, ah, no, yo tuve un amigo que le pasó lo mismo e hizo esto y le funcionó. Pues no todos somos iguales y no va a funcionar siempre con todos. Por lo tanto, es importante escuchar. Entonces, el objetivo de esta primera clase es comprender la definición de consejería cristiana, su origen bíblico y la necesidad inherente del ser humano de recibir esto. Entonces, primero definición, segundo origen y por último la necesidad que todo ser humano necesita de consejos. Entonces, aunque la consejería se puede tratar como un tema de psicología, nosotros no vamos a entrar a la psicología, obviamente, porque es que la psicología se basa también en presupuestos. eh, y sus bases vienen de personas que pues lastimosamente no son de buen testimonio, como Sigmund Freud, la señorita Bouvier y una cantidad de personas que pues realmente, mis queridos hermanos, no son de buen testimonio, valga la redundancia, y que pues obviamente al tener ese conocimiento, posiblemente usted puede, como en la filosofía, irse o dejarse conducir por eso. Entonces, vamos a tratarla desde una óptica lo más bíblica posible y como una disciplina académica. Entonces, la consejería es un acto que tiene que ver con el discipulado. Recordemos que una de las órdenes de nuestro Señor Jesucristo es ir a ser discípulos. Dentro de ellos está la consejería. Pablo dice en Hechos de los Apóstoles que él no se negó a dar todo el consejo de Dios, ¿sí? Entonces, dentro del discipulado está la consejería. En esta consejería vamos a expresar el amor de Dios,
no solo por su creación, sino por el cuidado pastoral que Él tiene en la iglesia. El Señor nos cuida en su iglesia. Y esa consejería también la encontramos con el apóstol Pablo. En 2 Corintios vemos a Pablo en una situación que se le salió de las manos. Un apóstol, un hijo de Dios que hacía milagros, que hablaba en lenguas, mejor dicho, una persona que uno puede decir que no le faltaba nada en en la vida y que lastimosamente llegó un momento en que dijo, hasta aquí me trajo el río. En 2 Corintios capítulo 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Porque si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y si usted sigue leyendo este hermoso capítulo, vamos a ver que Pablo llegó a un momento en que pensó que iba a dejar de estar en esta tierra. Vamos a reconocer que cada persona obviamente es creada a imagen y semejanza de Dios, como dice también en Santiago, que es imposible que una persona pueda bendecir a Dios y maldecir a la persona. Si no puede haber una fuente con doble tipo de agua, lo mismo pasa. Entonces vamos a reconocer que cada persona es creada a imagen y semejanza de Dios, no para maldecirla, sino para bendecirla, y que nosotros, igual que todas las personas, estamos afectados por la caída. Y esto nos debe llevar a que nosotros primero debemos ser consolados, como acabo de leer en 2 Corintios, para que a través de la palabra de Dios y de Dios, nosotros podemos dar esa guía y restauración de manera bíblica. Entonces, la primera pregunta que les hago a mis hermanos para que participemos, ¿qué expectativas, motivaciones e intereses poseen esta asignatura? Pueden abrir sus micrófonos, mis queridos hermanos. Amén, amén. Curiosidad. Curiosidad, bueno, qué consejeros tan callados. Es tener, hermanito, esa sabiduría para poder aconsejar, estar uno bien preparado, hasta para uno mismo. Amén. Ok, bien, vamos a continuar entonces desarrollando el tema. Vamos a leer el primer pasaje que encontramos. Yo voy a estar utilizando en esta materia la nueva versión internacional. Primera de Reyes 22:5 dice, pero antes que nada consultemos al Señor, añadió. Ojo, la consejería siempre es una consulta a Dios, no a mí. Yo puedo conocer todos los secretos del mundo, puedo tener la fe para mover montañas, pero toda la gloria se la tiene que llevar Dios. En este pasaje, si usted ve el contexto, está hablando el rey Josafat, que estaba acompañando al rey Acab. Vea, la diferencia. Un rey piadoso con un rey impío, ¿sí? Y van a ir a pelear y él le dice que deben consultar a Dios, deben buscar su consejo, ¿correcto?
En el Salmo 1:1-2 dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Dichoso, ¿no? En nuestra versión dice es bienaventurado, o sea, la versión, por decirlo, pública, ¿sí? Yo le hago a usted una pregunta, mi hermano. ¿Usted alguna vez ha cumplido con estos tres? ¿O lastimosamente ha recibido el consejo de los malvados, se ha detenido en la senda de los pecadores y ha tenido amigos blasfemos? Si es así, hermano, esta palabra no es para usted. Esta palabra es para nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que cuando Él dice, buscad con verdadero juicio, y mi juicio es verdadero porque viene el Padre. Él nunca, Él es ese justo del Salmo 1. Y nosotros por eso nos debemos pegar al Señor. Dice también la Escritura, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. A veces nosotros solo podemos leer la Escritura o por la mañana, por la tarde o por la noche. Pero Jesucristo, Él cubría todo el día con la Escritura, se deleitaba y meditaba en ella. Y nosotros debemos seguir ese ejemplo, obviamente, para poder dar un buen consejo. Por eso siempre la base de la consejería en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo que vamos a enseñar, va a ser siempre nuestro Señor Jesucristo. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver qué es la consejería. Entonces, la consejería no es más, no es nada más ni nada menos que la ayuda y esperanza que una persona con conocimiento ofrece a otra. No es más. Ese es el término, eh, por decirlo, de la lengua castellana. Pero cuando hablamos de consejería cristiana, no vamos a hablar de un consejo superficial o hacer una guía general. Entonces a extender consuelo y ánimo a las personas para que estas luchas que ellos están pasando o atravesando les sean más fáciles. Un claro ejemplo de esto es cuando Jonathan, el hijo del rey Saúl, está con su escudero y ellos están subiendo por un escarpado, dice la escritura, y llega y le dice Jonathan al escudero, si ellos nos dicen que vayamos para allá, es que el Señor nos los va a entregar. Si ellos nos, no, si ellos nos dicen que vayamos para allá, ya fracasamos, pero si ellos vienen hacia nosotros, es que Dios nos ha dado el aval. Este personaje que está acompañando a Jonathan es el escudero de él, o sea, es su más íntimo amigo. Y ambos saben de pelea. Si usted lee el pasaje, ellos empiezan a ganar en ese momento la batalla y dice que el campamento filisteo se enloquecieron y empezaron a matarse entre ellos mismos y Saúl no sabía qué hacer. Bueno, eso pasó allá de todo. Pero fíjese que Jonathan da ayuda y esperanza a su consejero, a su escudero. Le dice, si hacemos esto, Dios nos va a prosperar y si no, pues nos quedamos quietos. Y Dios les dio, ese dio una gran victoria al pueblo de Israel por medio de Jonathan, el hijo de Saúl. Cuando nosotros hablamos de esto desde el contexto cristiano, debemos siempre pensar que está ligada a la escritura y a la obra del Espíritu Santo. Nosotros no vamos a hacer un intercambio de ideas. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos el problema del posmodernismo, el subjetivismo, entonces lo que yo creo es lo que es. Usted va a escuchar inclusive personas con muchos años en el Evangelio diciendo una mano o una sarta de barbaridades que uno dice, ¿cómo es que esta persona lleva tanto en el Evangelio y dice todas estas cosas? Usted va a encontrar personas
hundidas en pecados tremendos, pero también en luchas que uno dice, ¿cómo fue que llegó hasta allá? ¿Cómo es que se metió en semejante problema? ¿Sí? A veces uno por ayudar a una persona, uno termina metido en problemas, endeudado y de todo. Entonces, por eso, esa ayuda tiene que estar ligada a la escritura y a la obra del Espíritu Santo. Y no es un intercambio de ideas, sino una influencia intencional y guiada por Dios para proporcionar una madurez espiritual y el bienestar integral. Eso lo encontramos también en Hechos de los Apóstoles cuando el apóstol Pablo se quedó en Atenas esperando a que llegaran Tito y Silvano. Em, Cuando ellos llegan a donde Pablo, ellos lo reconfortan, lo animan. Lo mismo cuando él escribe su primera epístola a los tesalonicenses, él estaba muy preocupado, pero cuando llegaron las buenas noticias de que ellos estaban firmes en el Evangelio, eso mostró madurez espiritual y el bienestar que todos anhelamos como creyentes. Entonces, la primera consejería que nosotros vamos a encontrar la hallamos en el Antiguo Testamento. La palabra es yats. Esa es la palabra para consejería en el Antiguo Testamento. Literalmente significa dar consejo, deliberar o resolver. Si usted es buen lector del Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que la Biblia está plagada de ejemplos donde profetas, sacerdotes y reyes buscaban e impartían consejo. Esto cuando eran dependientes a Dios y a su dirección. No siempre, mis queridos hermanos, hubo ese Jats, hubo la rebeldía. Por eso, pues, el pueblo lastimosamente tuvo que sufrir, pues, la expulsión de la tierra prometida. Entonces, Jats, en el idioma hebreo, significa aconsejar, o sea, la acción de decirle a alguien lo que debe hacer en base a un plan o esquema. Ese base o plan no es levántese por las mañanas, ore, pídale al Señor. No, no. En base a un plan o esquema que ya Dios ha dado. Ojo, no es un plan de que tómese un agua de tomillo con perejil o con no sé qué, que eso le va a sentar bien en el estómago. No, no, eso no es. Es decirle, bueno, usted tiene que ir al médico de médicos y ese médico es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el esquema. Pero también tenemos la consejería en el Nuevo Testamento. Y utiliza una palabra muy conocida para los que amamos la escritura, sobre todo cuando estamos en el Evangelio de Juan. El término es paraclesis, que es el mismo término que se utiliza para el Espíritu Santo. Él es el paracleto. ¿Sí? Paraclesis es en el griego tanto un sustantivo como un verbo. ¿Sí? ¿Qué significa literalmente un llamado a estar al lado de otra persona? Eso es paraclesis. El Espíritu Santo es el que está al lado de nosotros. Por eso cuando Jesús dice, y os enviaré otro consolador, porque Jesús estaba al lado de sus discípulos, pero como él iba a regresar en gloria, él tenía que dejar otro paracleto para que se quedara con ellos. Normalmente en nuestra versión Reina Valera aparece como consolador, en otros aparece como abogado. Si usted tiene varias traducciones de la Biblia, se va a dar cuenta que paraclesis, paracleto se puede en cierta forma traducir de acuerdo al contexto, pero casi siempre es una persona que ha sido llamada a estar al lado de otra. Entonces, esa otra persona lo que va a hacer es consolar, exhortar, animar y o enseñar, que es lo que pues se supone que nosotros con nuestra gran comunión en el Espíritu Santo hacemos todos los días con el Padre y su palabra. Entonces es importante tener en cuenta. Entonces, paraclesis significa en este contexto de la escritura
Un poderoso discurso instructivo, admonitorio, conciliador y exhortativo. Ojo, la idea es conciliar a la persona con las ideas de Dios, no con mis ideas. Cuando yo estoy brindando ayuda, o estoy consolando, o estoy animando, ese paraclete constituye una presencia fortificante, alguien que da sostén a quienes claman por ayuda. Nosotros estamos en un barco y alguien por error se cayó al agua. ¿Usted qué va a hacer? Usted lo primero que tiene que hacer es informar a las personas que están a cargo del barco que alguien se ha caído. Luego usted no puede dejar de mirar a esa persona que se cayó. Acto seguido, usted va a dar las indicaciones a las personas por dónde se cayó y dónde se encuentra esa persona. ¿Me hago entender? Pero usted no puede dejar a esa persona sola, digamos en el caso de la que se cayó, porque si usted se va, pues esa persona va a pedir, va a estar en ese estado de depresión. Pero si lo están viendo constantemente hasta que rescatan a esa persona, pues usted ha cumplido su trabajo. Nosotros estamos ahí para, con nuestra presencia, mostrar que Dios está con esa persona, pero la respuesta yo no la voy a dar, la va a dar es Dios. Entonces, ese paraclesis, consuelo, puede venir a nosotros por medio del Espíritu Santo y de las Escrituras, como dice Romanos 15:4. Entonces hay que tener en cuenta, hermanos, que nosotros somos esa persona que vamos a estar ahí mostrando ese amor de Dios, ese consuelo de Dios, pero nosotros no podemos consolar, porque Pablo fue consolado por el Espíritu Santo, por Dios mismo. Amén. Dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esto nos lleva al siguiente paso en cuanto a la introducción a la consejería. ¿Es necesario la consejería en la actualidad? Lastimosamente, sí. La angustia, la ansiedad, crisis matrimoniales, conflictos interpersonales, la gente necesita dirección y propósito. Hoy en día hay muchas personas que ya perdieron el rumbo. En el Salmo, uno de los salmos dice que hubo un momento en que colgaron las arpas. Es una palabra muy dura para los que han escuchado ese pasaje en los Salmos, cuando usted ya no quiere, ya no tiene propósito, ya no quiere hacer nada, se dice colgar el arpa. Entonces, mire que puede ser un problema muy sencillo, hasta un problema que pues, como les he dicho, solo Dios y el Espíritu Santo y su palabra pueden romper con eso para que la persona normalmente, a causa del pecado, ha generado ese desorden en su propia vida. A veces nosotros usamos pasajes de la Biblia que dicen que es que a mí me está yendo mal por causa de Jesucristo, porque la Biblia dice que todos los que queramos vivir en Cristo padeceremos persecución. Y resulta que no, resulta que sus problemas o los problemas de las personas son originados por dejar a Cristo, porque su propia vida anhela un propósito y resulta que ese propósito no es el que Cristo quiere. Es muy importante tenerlo en cuenta. Esto pues se va a revelar en diversas disfunciones y padecimientos que pues vamos a encontrar casi a diario. Amén. Entonces, la consejería cristiana es una respuesta a esta necesidad, pero acá no vamos a dar paliativos. Los paliativos es lo que le dan a las personas que ya han perdido cualquier esperanza, digamos, una persona que está en su lecho de muerte le dan unas pastas para que no sufra, pero él mentalmente piensa que esas pastas le están ayudando, pero realmente no.
Un caso muy que me recuerda cuando hay una película que se llama Space Jam, en donde aparece Michael Jordan con los Looney Tunes. Recuerdo que eh, está él tratando de animar al equipo y apenas Bugs Bunny lo miraba con una cara de como que este señor, ¿qué es lo que le pasa? Entonces llega y dice, llega y coge un tarro de agua y le coloca agua de Magic Johnson con no sé qué y empieza a tomársela y todo el mundo cree que esa agua le da la solución. Resulta que no, que el proceso era mental, era psicológico, ¿sí? Entonces a veces nosotros muchas veces por salirnos del camino hacemos esos paliativos. La verdad es que Dios es eterno y que Él va a abordar la raíz espiritual de los problemas y nos va a ayudar a entender por qué ese desorden, ese desequilibrio del cuerpo, la mente y el espíritu está afectando a las personas. Por lo tanto, nuestro maestro es el Señor Jesucristo. El centro de toda consejería bíblica se encuentra en la persona del Señor. Isaías 96 lo proclama como admirable consejero. Él es el que nosotros vamos a recurrir como la fuente última de toda sabiduría y modelo. No que es el último recurso, sino sabemos que Él es la fuente, el modelo perfecto de cómo aconsejar. Si usted ve la vida del Señor Jesucristo, Él estuvo en momentos muy difíciles, pero Él nunca perdió, como dice la Escritura, su visión. Él veía a las personas como corderos que no tenían pastor y Él fue movido a misericordia. Su vida terrenal es un ejemplo constante de compasión, verdad, escucha activa y confrontación amorosa, como cuando ese mal llamado pasaje de el joven rico, como lo dice Marcos. Marcos es el único que dice que mirándole le amó. Entonces, Jesús ama, pero su amor no es un amor alcahueta, es un amor que va a confrontar. Él en Lucas nos dice que Satanás le pidió a Dios permiso para eh, ¿cómo es que dice? Para sacudir a Pedro en su fe. Y sabemos que Pedro sucumbió. Dios le dio permiso para que dejara de ser tan arrogante y se diera cuenta que uno sin Dios no es nada. Pero en Juan sabemos que Dios lo restaura. Jesús mismo fue y los buscó después de que ellos estuvieran pescando. Les prepara un hermoso y delicioso desayuno de pescado y lo confronta. Pedro, ¿me amas? Y él dice, sí, señor, yo te quiero. Ni siquiera le contesta lo mismo, pero le dice, cuida de mis ovejas. Entonces aquí vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien no solo diagnosticaba el problema, sino que proveía la solución definitiva a través de su gracia y poder. Así, por eso él cuando dice, síganme y los haré pescadores de hombres, no solo era llevar una red, sino también llevar su amor, su compasión, su escucha activa y sobre todo la verdad de la palabra de Dios. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer una actividad que se llama la Biblia en mi mano. Entonces, primero, van a abrir en sus Biblias o van a buscar un pasaje y lo van a leer. En este momento van a hacer eso. Lo van a coger y van a hacer esta actividad. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, lo primero, van a escoger y van a cualquier pasaje que se le venga, que usted desee o que haya leído. Sí, puede ser al azar, que se le venga a la mente. Escoja cualquier pasaje, mi querido hermano.
Esperemos que lo esté haciendo. Ya, manuales. Amén. ¿Qué pasaje es, mi hermana Mirna? Primera de Corintios 3:11. Primera de Corintios 3:11. Listo, ya lo voy a buscar en mi Biblia manual. Primera de Corintios 3:11. A ver, ¿algún otro hermano que quiera participar? Ok, ya, ya es el que teníamos que memorizar en la escuela dominical. ¿Listo? No, ya eso lo Bueno, memorizamos, ya no lo sabemos. amén. Entonces, ahora, hermana Mirna, piense en cómo este fragmento específico de la escritura puede ofrecer consejo, o cómo puede ofrecer consejo, o cómo puede ofrecer dirección a alguien que esté atravesando una dificultad. El fundamento que tenemos es Jesucristo, pues sabrá que Jesucristo también pasó por esas situaciones que nosotros hemos pasado, también sintió tristeza, desesperación, angustia, y entonces Él puede entendernos, porque he escuchado muchas personas que dicen, no es que Dios no me entiende, porque Él es santo, pero entonces yo le puedo explicar de eso que Jesucristo también pasó por esas situaciones y Él puede entendernos y también de parte de Él nos puede dar pues solución, nos puede dar distintos, pues con su palabra, porque Él es el único que puede ayudarnos. Amén, muy bien, hermana. Vamos a hacerlo ya que me dio ese pasaje. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Eh, ¿Cómo lo vería yo para un consejo? Cuando una persona está sin dirección, uno puede decirle, bueno, ¿usted en qué está construyendo su vida, mi querido amigo? Yo quiero decirle que su vida debe estar construida en algo que soporte todo el peso que de pronto usted está atravesando. Por lo tanto, ese fundamento es Jesucristo y no hay otro que soporte el peso que de pronto tú estás atravesando. Ujú. También puede servir así, más o menos es lo que pues esperamos llegar a ser. Bien, para la próxima clase, Hermano Alex, señora, pero si digamos si usted le habla a una persona, tiene conflictos ellas internos, si usted le habla y le habla de la Biblia, eh, y ella dice, sí, yo no entiendo, pero no queda tan satisfecha, sigue con esa situación en su vida, ¿cómo puede uno, pues, de qué manera uno le puede ayudar? ok, pongamos un caso, una mujer a la que le pusieron los cachos. Me llegó ese Ujú. problema a mí como consejero. Yo no puedo resolverle eso en un día o en una reunión de consejería. Eso Ujú. va a ser un proceso, Proceso. ¿sí? Correcto. Lo primero que yo debo hacer es, como dice Pablo en Romanos capítulo 12, llorad con los que lloran. Tengo que meterme en los zapatos de esa persona. ¿Cómo me sentiría yo al saber que me están poniendo los cachos? Lo primero que yo debo pensar es eso. Lo otro, la gente le gusta que uno lo escuche. Eso que se desahoguen es esencial. Y usted pregúntele, no le vaya a preguntar cómo se siente, ¿no? O cuando va uno a un velorio y dice, mi más sentido pésame, y uno, pues, Dios mío, Sí, no, no, eso es como echarle sí. vinagre a una Sala herida. la herida. Ajá. Sí, entonces no, la idea es eh, cómo llegó a descubrir ese adulterio, esa metida de cachos. Déjela que lo suelte todo.
Dice, no, yo empecé a ver a mi marido que ya no me quería, ya no era tan cariñoso, y bla, 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 y bla, bla, bla. Déjela que, o déjelo, en caso de que sea hombre, que la suelte Ujú, toda. Eso permite que ellos se desahoguen y ahí ujú, empieza un proceso de sanación, ¿correcto? No es llegar y atacarlo, o sea, hicimos el ejemplo de coger un versículo y ujú, tratar de ujú. enfocarlo a una consejería. Ajá. Eso no es lo primero que uno hace. Uno no llega y, vamos a hablar, es que me pusieron los cachos. Sí, claro, aquí dice en Ah, sí, Hebreos, no, jamás. eh, Es lo que en menos Hebreos quiere dice, escuchar. sea todos el matrimonio sin mancha, pero los fornicarios adulteros, ¡pum! No, eso no le va a ayudar a ella en nada, porque Pues, claro. o a él no, dice, bueno, ay, Dios mío, se va a ir para el infierno, no, eso no es lo que quiere uno escuchar. Uno lo primero que uno hace es decirle a la persona Ujú, cómo llegó a esa conclusión, o si ya la persona le dijo, sí, estoy saliendo con otra o con otro, ¿sí? Eh, ujú, Decirle, bueno, y en ese momento, ¿qué sentiste? Entonces va a decir, no, yo sentí una rabia, me dieron ganas de coger y darle un puñetazo y bla, bla. ujú, Déjelo que lo ujú, suelte todo. Eso es lo primero, ujú, eso es lo que se llama una famosa catarsis, que es que ujú. botan todo eso, Oh, sí, sí. Se ¿sí? desahogan. Sí, se desahogan. Entonces, el primer proceso en una consejería es escuchar. Escuche Ujú, todo lo que esa persona le dice. Si usted tiene oportunidad, digamos en el caso de una metida de cachos, hablar con la otra persona, haga lo mismo. No vaya a juzgarlo. Es decir, ah, ujú. oiga, usted que le puso los cachos a mi amiga. No, no, ahí ya terminó. Esa consejería fracasó. Se le dice, ven, es verdad que tú estás saliendo con otra persona. O normalmente yo lo que decía, y cómo está tu relación con tu esposa o con tu esposo? Sí, entonces, ahí, ¡boom! La botaban. Entonces, una vez se daba cuenta que no solo era problema de la persona que había sufrido los cachos, sino también había un problema de la persona que estaba colocando los cachos porque no se sentía realmente complementada. A veces Ujú. uno busca, no es que uno busque los cachos, sino que uno no encuentra la felicidad, O no no es está feliz. justificar. Sí, ellos van a Ah, justificarse, obviamente, pero ah, escuchar qué es lo que ujú, justifican. Y muchas veces, lastimosamente, hermana, una metida ujú. de cachos es culpa de ambas partes. Siempre, siempre. Si usted no es en serio, no es que el otro se justifique. Eh, por mi experiencia, ay Dios mío, por eso es que yo no quiero volver a ser pastor. Vi que, que la muchacha culpaba al novio, al esposo, perdón, por haberle colocado los cachos. Pero cuando yo Ujú, hablé con él, no lo confronté, hablé con él, sí. Me di cuenta que la muchacha tenía un problema, ¿sí? Y yo me di cuenta que si ella ella hubiera solucionado ese problema que tenía, el otro no hubiera buscado ponerle los cachos. Y no es porque él no se hubiera justificado, sino porque uno escuchando dice, ah, y uno va a la otra persona, bueno, ¿y cómo era tu trato? Casi siempre son varias sesiones. ¿Cómo es tu ujú, trato? ¿Cómo era tu trato cuando eran novios, cuando se casaron? Usted dice, bueno, ¿cómo fueron los primeros 2, 3 años? Y usted se da cuenta que la gente cambia. A veces, ujú, eh, no es por justificarlo, pero a veces la culpa es de ambos, ¿sí? Y como no hay un diálogo, pues, se ujú, termina rompiendo eso. Terrible, pero es así. Entonces, digamos, una ujú. metida de cachos no es ir y la Biblia dice, mire, demonio, no, tampoco. Porque hay gente que hace esa consejería. Un amigo mío, eh, la esposa le puso los cachos con el hermano y él fue y pide consejería a la iglesia y lo que le dijeron es que usted está en pecado. No, ahí, hasta ahí llegó esa consejería con ellos. Y él me decía, ¿usted Ya, puede creerlo? Yo sí, sí puedo creerlo que hagan esa consejería. ¿Sí? Usted está mal. No, no. Uno tiene que dejar que la persona vote, tratar de claro. encontrarla a la otra, también escucharla.
que uno no puede quedarse con el testimonio de una sola persona, sino, dice la escritura, con el testimonio de dos o tres. Si hay dado el caso de que, digamos, una metida de cachos, usted pueda conocer la persona con la que se me colocaron los cachos, o que hay un amigo que se dio cuenta de eso también le permite a usted formarse una idea de qué tan grave es el problema, porque es Ujú. que muchas veces nos pasa eso. Entonces, no es ir de una vez con la Biblia, no, eso no funciona por ahí. Después de la segunda o tercera sesión, es que uno va a la Biblia. Eso Mm, es así. Bien, gracias, entonces, hermano. para la próxima, investigar y traer tres referencias bíblicas adicionales. Yo di tres, que fue Primera de Samuel 22, Primera de Reyes 22:5, ¿cierto? Isaías 9:6. Entonces, van a traer, primero investigar y traer tres referencias bíblicas adicionales a las que ya están mencionadas, que ilustren vívidamente la importancia y el poder del buen consejo divino en la vida de los individuos o de la comunidad. Listo. Como ya he dicho, la Biblia está plagada de ejemplos de consejería, y más que todo en el Antiguo Testamento. También en el Nuevo, obviamente, por ejemplo, en los libros de los Evangelios y de Hechos, usted va a encontrar varios ejemplos, y aún en las epístolas. Las epístolas usted va a encontrar ejemplos maravillosos de consejería, de un hombre que perseguía a la iglesia y que después le tocó sufrir por ella. Entonces, investigar y traer tres referencias adicionales a las ya mencionadas. No vayan a traerme las mismas. Que ilustren vívidamente la importancia y el poder del buen consejo divino en la vida de los individuos o de la comunidad. Amén. Amén, hermanito Alex. Listo. No siendo más, mis queridos hermanos, en nuestra primera clase, eh, apenas 8:07. Gracias a Dios pudimos arreglar el problema del sonido en el computador, que dije, me va a tocar transmitir desde el celular y a veces se oye el eco. Pues, menos mal no pasó eso. Bien, hermanos, entonces ya sabemos, hay un grupo en WhatsApp que se llama Consejería Bíblica. Por favor, agréguese a él. Voy a estar mandando material de consejería bíblica. ¿Qué material voy a Excelente. utilizar? Perdón, ¿qué material voy a estar como enviando? Ya les voy a mostrar de consejería bíblica. Ujú. Ya les voy a mostrar un ejemplo. Aquí está. Este es el primero que voy a estar enviando. Es un libro de un pastor muy conocido, pues ella entró a formar parte de los que esperan la resurrección. Ya les muestro, este voy a hacer el primero y lo voy a enviar al grupo. Entonces, para que por favor estén pendientes. Este libro es Bueno, excelente, fue el primer libro de consejería que pues nos recomendaron a Billy muchos. Graham. Sí, señora, excelente libro. Ujú. Manual de Ah, Billy Graham para obreros cristianos. Esta pues ha tenido varias actualizaciones. El que estamos viendo es del 2005, y voy a aumentar acá el tamaño. Entonces, lo que hace esto es desarrollar temas, ¿sí? Pero obviamente usted tiene que tener en cuenta, antes de desarrollar el tema, cuál es el proceso que utiliza Billy Graham en este maravilloso libro. Yo lo tengo de manera física, ¿sí? Pero también lo tengo de manera virtual, PDF. Entonces aquí tenemos el aborto. Entonces acá usted va a encontrar lo siguiente, mis queridos hermanos. Entonces le aumento un poquito el tamaño. Chun, chun, chun. Digamos, el primer tema es el aborto. Usted le llegó un problema de aborto, y entonces él define qué es el aborto, la estrategia para aconsejar, y obviamente pues ahí es una mujer. Digamos que no siempre es una mujer.
Eso hay que decirlo claramente. Sabemos que para tener un hijo se necesitan de dos, pero entonces la que va a tener el problema es la mujer. Entonces ahí hay un desarrollo temático, tanto de la persona que va a hacerse un aborto como una persona que ya lo hizo. Entonces, él lo que da es unas indicaciones, da unos pasajes bíblicos y una fortaleza. ¿Para qué es esto? Para entender los diferentes temas que nos pueden llegar. Este libro, muy bueno por cierto, de Billy Graham, tiene lo siguiente, unos temas, por ejemplo, la iglesia, ¿sí? La inmoralidad sexual. Entonces, lo único que uno hace es llegar y ubicarse en el tema que usted necesita, Ujú, digamos, ujú. comprender, pero no significa que esto sea camisa de fuerza, No, ¿correcto? no, no, no. No es camisa de fuerza. Entonces dice, no, nos va a enseñar, por ejemplo, acerca del juicio. Entonces, la doctrina Ujú. bíblica de un futuro día del juicio, eh, lastimosamente es incomprendido por los cristianos y él empieza a explicar en qué consiste los dos juicios, ¿correcto? Eh, ¿Por qué debo tener miedo al juicio? Es bíblico tener miedo, etcétera, etcétera. Y los pasajes bíblicos, ¿sí? Aquí él comparte tres pasajes bíblicos. Y así todos los temas él los desarrolla y nos da idea. Pero es para que yo tenga ese conocimiento cuando me llegue el tema y dice, ah, ya sé que, sí, que puedo, cuando me toque usar la Biblia, ya sé qué pasajes puedo utilizar para consolar a la persona. Entonces, este es el primer libro Súper. que voy a estar enviando, si Dios lo permite. Entonces, ya saben, ahí en el grupo del instituto, dice el hermano Mario ¿qué? Dice, Pienso que gracias hermano, pienso que como aporte que una mala consejería y aún omisión de ser consejo acaba hogares. Uy, sí, eso sí es verdad. Por eso yo dejé de ser claro. pastor porque acabé con la iglesia. No me interesa, porque es complicado. Uno sufre, uy, uno Claro. sufre hartísimo. Y más que todo uno dice, pero es que esto se evitaría si leyeran la Biblia, si fueran sumisos a la palabra de Ujú. Dios, pero hasta el mismo Pablo la embarró por allá y uno dice, pues si Pablo la Ah, embarró, ¿qué puede esperar de mí y de los demás? Pero hay unas, eh, aparte de ser sabio, como dice el hermano Mario, la la imprudencia. imprudencia. Sí, uy, Ujú. uno a veces, pues uno aprendió así, fue siendo imprudente, pero uy, por ejemplo, ese libro de Billy Graham, excelente, excelente, muy buen libro. Creo que hay un grupo que se llama Esperanza para el Corazón, que ellos dan un diplomado en consejería bíblica. Ellos ofrecen, sí, solo chisme, ya sabemos para dónde va el hermano Mario. Sí. Eh, ellos ofrecen un diplomado en consejería bíblica y ellos sí utilizan los libros de James Hunt. Esos libros son 10 tomos. Voy a ver si puedo mostrárselos. Ah, Eh, sí, aquí están. Bueno, los voy a mostrar cómo lo tengo yo acá en el computador. Eso también los voy a compartir. Son 10 libros. Entonces, estos 10 libros, ¿sí? Por ejemplo, trae cómo mejorar sus relaciones y habla de las aflicciones, la amistad, cómo resolver conflictos, confrontación, consejería también, el noviazgo, el perdón, la reconciliación, la soltería, la tentación. Lo mismo, casi siempre la estructura de estos libros es dar una idea general del problema y por último, eh, los pasajes y sustentos bíblicos. Por ejemplo, acá, las emociones, la ira, la anorexia, la bulimia, la depresión, el temor, la culpa, la soledad, etcétera. Entonces son, pero acá él los desarrolla de una manera mucho más amplia. Por eso aquí, este que dice contenido empieza en la página 3 y termina en la 45. Entonces imagínense eso. Acá hay otro que se llama Claves de la Consejería Bíblica y es lo mismo que tenemos en el de Billy Graham.
Y por último, este que Claves para Consejería Bíblica tiene todos los temas que están en los otros 10 libros. Este librito solo tiene 2.500 páginas para leer. Entonces yo sé como hay hermanos que no Ah, les gusta leer, entonces les voy a ir enviando libro por libro para que vayan leyendo y pues puedan ir alimentándose para cuando les llegue el sí, problema, no es ir a atacar a la persona, sino escucharla sí, claro. y decir, sí, yo me acuerdo que en tal libro dice esto, entonces uno empieza a Ujú. organizar las cosas para que Mano, pues bueno. también, también chévere porque también se pueden hacer retiros de esposos y de acuerdo a las situaciones, porque casi cada hogar siempre hay problemas. Y entonces solucionar con estos, Nieva, hermana, ya tenemos el problema. y entonces, bueno, sería para poder, pues, ser de bendición, estar bien preparado con toda esa literatura y todo. Muy bien, maravilloso. Uno tiene que leer mucho, mucho, mucho de consejería. Claro, hermano Mario, las consejerías son diferentes entre hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, niños. Por eso, este libro de Juan es tan amplio, porque si a usted le llega un adolescente, ¿cómo va a tratar la ira en un adolescente? La Ujú. ira entre esposos, pues él lo amplía más. Entonces, eso es muy importante. Sí. La consejería es complicada cuando uno quiere dar la respuesta. O muy Uno sí, delicada, no. El complicada. problema de nosotros es que somos lo contrario a lo que dice la Biblia. La Biblia dice, sea tardo para hablar, pero pronto para escuchar. Para Pero escuchar. nosotros Ujú. entendimos al revés. Hermano, tengo un problema, pero es que usted es bien bruto. Así somos los cristianos. ¡Pum! Le damos el puñetazo en la cara al otro. Lo que Sí, le sí, pasó a ese hermano, que el hermano y la esposa estaban poniéndole los cachos, pide consejería, es que usted está en pecado. No, pues qué cosa tan tremenda. Entonces, no, eso fue terrible. o Eh, situaciones, hermano, vale, situaciones de jóvenes en su comportamiento desde su niñez y vienen a resultar ya en la adolescencia y uno los juzga. Pero yo me imagino que todo eso tiene desde su crianza, desde que estaban pequeñitos, pienso yo, ¿no? sí, claro, el niño de los 0 a 7 años es una esponja, absorbe todo, Sí, inclusive las sí. actitudes de los padres y todas las Ujú. personas cercanas. Hay gente que me ha dicho es que mi hijo no quiere hacer nada. Y uno dice, Sí, bueno, ¿y cómo era su relación cuando él era niño? No, yo le dejaba que hiciera lo que quiere. Bueno, mira, sí, ahí está, mija. Pues yo sí. no le digo así, ¿no? Pero Pues sí, ahí sí, uno dice, claro. bueno, ahí está el problema. ¿Y usted por qué le dejaba hacer lo que él quisiera? No, porque era niño. Bueno, ahí está el problema. Pues uno no le dice eso así Sí, sí. directamente, pero uno ya se imagina, ya, ya sé para dónde va este río, al mar. Entonces O muchas cuando están veces, chiquitos y no los quiere uno llevar a la iglesia porque se van para, pues ya cuando están grandes, ya uno les no, exige y ya no, ¿no? no, hermana, es que el problema de nosotros es ese. Em, Le dejamos a la iglesia el problema de los niños. No, lo que vimos en el semestre pasado en la clase Pero, de educación cristiana ujú, es que nosotros no usamos la Biblia para enseñarles a nuestros hijos. A veces usamos la Biblia como si fuera un cuento. Ay, ujú, tan bonito el cuento de Adán y Eva, ay, tan bonito ujú, eso. Pero a medida que ellos van creciendo, ellos van también creciendo mentalmente, se van ujú, fortaleciendo los procesos cognitivos por ejemplo, un pasaje como Jueces, capítulo 17 donde una señora es violada por todo un pueblo, pues si Dios lo dejó ahí es por algo. Entonces a uno le da pena, ay, no, no, esos pasajes feitos, no, no, pero ese pasaje es inspirado por Dios y Dios lo dejó para que nosotros claro, aprendiéramos. Y a claro, veces sí. eso es lo que pasa. Uy, es que si supieran las consejerías que a mí, yo tenía Ajá, una pareja donde la señora venía de una secta que le decían que eh, el esposo y la esposa solo se podían dar un piquito y que en la ajá, intimidad tenía que ser a oscuras y que no podía tocarla ni nada, solo la relación sexual
y si quedaba embarazada bien y si no, que no volvieran a intentarlo. Una cosa brutal. Yo decía, ¿y esta señora cómo fue que llegó a esa secta? Así, cosas así. O por ejemplo, la que me pasó del señor que robaba allá en la iglesia Ah, a sí, mansalva. Terrible. Yo decía, pero usted, ¿cómo fue que dejaron que creciera ese problema? Cuando uno ve la raíz del problema, es porque esa es en la el raíz. momento adecuado no se actuó, no se exigió, no se paró a esa persona y dijo, venga, hermano, no haga esas vainas. Y lastimosamente así pasa con los niños. Mm. Uno ve que el niño hizo un daño y usted lo regaña. Oiga, papito, no haga eso. Y el chino le hace una mueca, le hace así, levanta los hombros. Y usted, bueno, me levantó los hombros. Y usted dejó eso ahí. Ah, no, Cuando es una adolescente ya no le va a levantar los hombros, le va a poner la mano en la cara a su propio hijo. Y, ay, pero ¿por qué, mm, señor? Si yo iba a la iglesia, lo ajá, llevaba a la escuela. No, eso no es problema de la escuela ujú. dominical, es problema del papá que no Claro, fue mm, disciplinado. desde No lo chiquito en enseñó el en la hogar. disciplina del Señor. Es más, Ujú. agradezca que no está el Antiguo Testamento vigente porque dice que los Eh, hijos tocaba sacarlos y cogerlos a piedra. Tocó Pero piedras. sí, entonces a eso me refiero. Bueno, vamos a Ah, dejar bueno, así por hoy. Yo sé que hay muchas bueno, hermano. preguntas y Muy situaciones, buena, pero muy buena. sí. Mañana el hermano Mario y el hermano Luis estarán dando sus respectivas clases. Ah, Esperemos que bueno. pues renovemos la asistencia y que pues muchas personas vean esto a través de las demás aplicaciones de redes sociales. Yo esto lo subo a YouTube para que los hermanos puedan seguir Gracias, hermano. trabajando. Bueno, Chao, hermano. Manuel. Que descanse. Hasta luego, mis Gracias por hermanos. Dios les todo. bendiga. Señor los guarde. Reprendan al diablo. Chao, bendiciones. Amén. Gracias, hermano Alex. Amén. Dios les bendiga. Chao. Buenas noches, hermano Alex. Saluda al gato. Amén. Dios les bendiga.